Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y muchas sonrisas. Y si no, no se preocupen. Porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, les va a dejar pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que involucra a uno de los actores más queridos y famosos, Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el protagonista de Love is in the Air, el hombre que nos hizo suspirar a todos con su papel de Serkan Bolat. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué el título de este vídeo dice problemas, demanda millonaria y la razón te dejará impactado? Pues prepárense porque la historia es más compleja de lo que parece y les aseguro que la razón detrás de todo esto es sorprendente. Pero antes de que empecemos a desentrañar este drama, quiero hacer una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, análisis de series y películas y mucho más. Así que suscríbanse y únanse a esta gran comunidad. Ahora sí, comencemos. La noticia de la demanda a Kerem Bürsin ha corrido como la pólvora. No es algo que se pueda tomar a la ligera, porque estamos hablando de una demanda millonaria, una cifra que por supuesto, llama mucho la atención. Y es que ¿quién estaría dispuesto a demandar a una estrella de la talla de Kerem Bürsin? ¿Qué habría hecho él para merecer algo así? Lo primero que hay que entender es que esta demanda no es algo que surgió de la nada. Existe toda una historia detrás, y para entenderla completamente, debemos remontarnos a un par de años atrás. La verdad es que el mundo del espectáculo, especialmente el turco, es un ecosistema donde las relaciones laborales y personales a veces se entrelazan de maneras muy complejas. A menudo la amistad, el amor, la confianza y por supuesto el dinero, se mezclan en una coctelera explosiva. En este caso particular, la demanda involucra a una figura muy importante en la vida de Kerem Bürsin, su representante. Sí, esa persona que se encarga de negociar sus contratos, gestionar sus proyectos y proteger sus intereses en la industria. Para los que no lo sepan, los representantes de los actores suelen ser figuras cruciales en sus carreras. Son como sus escudos, sus consejeros y en muchos casos sus amigos. La relación entre un actor y su representante puede ser tan cercana como la de una familia. Pero, ¿qué ocurre cuando esa relación se rompe? ¿Qué pasa cuando la confianza se quiebra? En el caso de Kerem Bürsin, al parecer, la situación llegó a un punto crítico. Los detalles de la demanda aún son un poco confusos, ya que se trata de un tema legal y por ende muy delicado. Sin embargo, lo que sí se sabe es que la demanda es por una suma de dinero considerable, y se basa en, supuestamente, incumplimientos contractuales y posiblemente desavenencias financieras. Según la información que ha trascendido, la representante de Kerem Bürsin estaría acusándolo de haber violado algunos de los acuerdos que tenían. Esto podría implicar, por ejemplo, no haber cumplido con ciertos compromisos en proyectos específicos, o no haber respetado las condiciones económicas pactadas previamente. Además, existen rumores sobre posibles desacuerdos en la gestión de los ingresos generados por Kerem Bürsin, lo cual, por supuesto, es un punto muy sensible. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿qué causó este conflicto? ¿Cuál es la razón detrás de todo esto que, como les dije al principio, los va a dejar impactados? Pues aquí viene la parte más interesante, y la que justifica el título del vídeo. La razón principal, o al menos una de las más importantes, que se rumorea es el cambio de rumbo en la carrera de Kerem Bürsin. Después del éxito rotundo de Love is in the Air, el actor decidió tomar un camino diferente. Quería explorar nuevos géneros, trabajar en proyectos más ambiciosos, y demostrar su versatilidad como actor. Este cambio, al parecer, no fue bien recibido por su representante, quien, supuestamente, tenía una visión distinta para su carrera. Imaginemos la situación. Una persona ha trabajado durante años, dedicando tiempo, energía y recursos para impulsar la carrera de un actor, para luego ver que ese actor quiere tomar un camino diferente. El representante, acostumbrado a una estrategia específica y a un cierto tipo de proyectos, podría haber sentido que el cambio de rumbo de Kerem Bürsin ponía en riesgo su propia inversión y su posición en la industria. Además, hay que considerar que la relación entre un actor y su representante, como mencioné, es muy personal. El éxito de uno es el éxito del otro, y a menudo, el fracaso también lo es.
Por lo tanto, cualquier desacuerdo profesional puede tener un impacto significativo en la relación personal. Otro punto importante a tener en cuenta es el tema de los contratos. Los contratos en el mundo del espectáculo suelen ser muy complejos y detallados. En ellos se especifican las responsabilidades de cada parte, los porcentajes de ingresos, los plazos y, por supuesto, las penalizaciones en caso de incumplimiento. Es muy probable que en el caso de Kerem Bürsin existan varios contratos que, al ser interpretados de manera diferente por ambas partes, hayan dado lugar a esta demanda. Los rumores sobre las razones detrás de la demanda también hablan de, supuestamente, diferencias creativas. Es decir, que Kerem Bürsin podría haber tenido una visión diferente sobre cómo gestionar su carrera, sobre qué proyectos aceptar, y sobre cómo posicionarse en la industria. Esto, por supuesto, es algo muy común en el mundo del espectáculo, donde las decisiones creativas y financieras suelen estar muy entrelazadas. En resumen, la demanda a Kerem Bürsin es el resultado de una serie de factores complejos que incluyen, entre otros, diferencias creativas, desacuerdos financieros, cambios en la estrategia de carrera y, por supuesto, la ruptura de la confianza entre el actor y su representante. La razón que los dejará impactados es precisamente la combinación de todos estos factores, y la forma en que han afectado la relación profesional y personal de dos personas que antes estaban unidas por un vínculo muy fuerte. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta demanda para Kerem Bürsin? Primero que nada, implica un desgaste emocional y profesional. Enfrentarse a una demanda legal, especialmente por una suma millonaria, es una situación muy estresante. Además, puede afectar su imagen pública y su reputación en la industria. Los medios de comunicación, por supuesto, están muy pendientes de este caso, y cualquier declaración o rumor puede tener un impacto significativo en la percepción que tiene el público sobre Kerem Bürsin. También es importante señalar que la demanda podría afectar sus proyectos futuros. Las empresas y los productores podrían ser más cautelosos a la hora de contratarlo, hasta que la situación legal se resuelva. Además, podría influir en las negociaciones de futuros contratos y en las relaciones con otros profesionales de la industria. Pero, ¿qué pasa con el propio Kerem Bürsin? ¿Cómo estará viviendo esta situación? La verdad es que no se sabe con certeza. El actor, hasta ahora, no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, y ha mantenido un perfil bajo. Es muy probable que esté recibiendo asesoramiento legal y que esté enfocado en defender sus intereses. Lo que sí se puede decir es que esta demanda es un claro ejemplo de los riesgos que existen en el mundo del espectáculo. Las relaciones laborales y personales, por muy cercanas que sean, pueden verse afectadas por intereses económicos, diferencias creativas y, en general, por las dinámicas propias de la industria. Es una lección para todos, la importancia de la transparencia, la comunicación y el respeto mutuo en cualquier relación, especialmente en aquellas que involucran grandes sumas de dinero y aspiraciones profesionales. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Lo más probable es que el caso continúe desarrollándose en los tribunales. Es posible que haya nuevas declaraciones, nuevas pruebas y nuevos giros en la historia. Los medios de comunicación, por supuesto, seguirán informando sobre el tema, y el público estará atento a cada detalle. Es importante recordar que hasta que no haya una resolución judicial definitiva, todo lo que sabemos son rumores y especulaciones. Por lo tanto, es fundamental ser cautelosos y no juzgar a nadie hasta que se conozcan todos los detalles. En conclusión, el caso de Kerem Bürsin es un reflejo de la complejidad y las contradicciones que existen en el mundo del espectáculo. Es una historia de éxito, de fama, de dinero, pero también de conflictos, de traiciones y de rupturas. Y aunque la razón detrás de la demanda pueda ser impactante, lo más importante es aprender de ella y tomar las precauciones necesarias para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para entender un poco más sobre la situación que está viviendo Kerem Bürsin. Resumiendo, la demanda millonaria a Kerem Bürsin se debe a una serie de factores complejos que involucran desacuerdos financieros, diferencias creativas, y una ruptura en la relación con su representante. La situación es delicada y aún está en desarrollo, por lo que es importante ser cautelosos y esperar a que se conozcan todos los detalles. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Realmente lo aprecio. Ahora, si les gustó el vídeo, por favor denle un like,
compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema, qué piensan que va a pasar con Kerem Bürsin, y si les gustaría que hable de algún otro tema relacionado con el mundo del espectáculo turco. Sus opiniones son muy importantes para mí. Así que no duden en dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.